Bueno, Miguel, me gustaría preguntarte el caso de España. Tú que eres español, ¿verdad? Y sigues las noticias, me consta que las sigues. España es muy emocional. Todo lo que pasa en España, pues vemos ahí como en el Congreso se debaten y la verdad es que pasan unos episodios que a mí la verdad que me asombran. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los españoles y la política con las redes sociales? ¿El político va a las redes sociales, sigue prefiriendo la prensa formal? Mm, todo, las noticias falsas que tanto se manejan y se dibujan en España. ¿Cómo es el caso? Vamos a ver, yo creo que los políticos ya se encuentran muy cómodos en todos estos nuevos medios, se dan cuenta que ahí están los votantes y van a un programa de televisión, pero te van a un podcast, te van a donde haga falta, ¿no? Con tal de conseguir votos. Sí que es cierto que esto se acrecienta siempre cercano a periodos electorales, pero sí que durante el año y durante el curso político suelen participar en estos medios. Yo creo que toda la sociedad está ya muy acostumbrada a las redes sociales y a todos los nuevos medios y ahí están, ¿no? El tema de las noticias falsas es delicado porque hablamos también de libertad de expresión y tú dices, es malo y hay que combatirlas, Sí, sí. cierto, pero hay que combatirlas si son objetivamente falsas. Porque, por ejemplo, desde el gobierno se aprobó una especie como de ley para control de los grandes influencers de más de 1 millón, los mensajes que lanzan, etcétera, etcétera. Pero una ley, si tiene una connotación de tipo político, ¿qué vas a condenar? ¿Aquello que sea estrictamente falso o lo que de forma totalmente, vamos a decir, unilateral entienda un ¿Cómo lo vas a gobierno que es? evaluar? ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Quién evalúa ¿Quién lo va a eso? ¿Qué evaluar? criterios? Porque queda un poco al final eso en el Claro. aire y al final, ¿quién lo va a controlar? Entonces, si va en contra de la política del gobierno, hay que tumbar los vídeos de un youtuber cuando está ayudando a la libertad de expresión, pero podemos acogernos a eso, a la seguridad o al interés en general y que eso es una fake news. Es muy delicado, por tanto, el límite. Muy delicado. Es un problema legislar esto. Ujú. Porque legislar esto nos podemos pasar del límite de ayudar a informar a que no haya noticias falsas o pasarnos a tener una especie de dictadura de la información. De hecho, aquí en nuestro país, la República Dominicana, hay una ley propuesta de que no se puede, vamos a decir, desacreditar una persona. Y esto no ha pasado porque precisamente se toma como que pudiese utilizarse para que a los políticos no se les critique. Y esto es peligroso, pero también es cierto que muchas veces ha habido críticas muy negativas y que de hecho han sido falsas. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria? ¿Quién la establece? La línea divisoria está muy clara. Cada uno con su conciencia sabe lo que está bien o mal en su vida y en la de los demás y la información que ve. Si eso tiene tal impacto que daña totalmente a una persona o influye negativamente en un país o en las relaciones entre países, ahí sí que es uno donde puede entrar a valorar si un tribunal de justicia puede intervenir en ese respecto. Pero aún así es muy delicado poner el punto entre lo que es la falsedad y una diferente perspectiva. Sí. Porque hay veces que es difícil que las personas lleguen al encuentro. Yo soy una persona que estoy a favor de que intentar ponerse en el papel del otro, en el lugar del otro y Eso es intentar muy acercar importante, la posturas. empatía. Pero generalmente hay mucha gente que está en su postura, se siente cómodo en ella y está el bien y el mal. Yo estoy en los buenos y el otro es el malo. Y entonces cuando Eso interactúas pasa así alejado, generalmente, eso pasa generalmente. puedes estar viendo una misma realidad y estar discutiendo porque tú la ves de una manera y el otro la ve de otra. De hecho, cuando tú criticas en el tránsito, muchas veces lo que hace el otro, a veces uno va montado con una persona y se queja amargamente de lo que ha hecho el otro y después uno ve a la media hora que el tipo hace lo mismo y uno Claro. boca calla. ¿Por qué que uno va a hacer? Y dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que el ser humano juzga al otro? Entonces no ven los defectos, no los ven en el otro. Y eso mismo pasa en lo de las redes sociales. Entonces volvamos al punto. En España, como vemos que son muy flojos de palabra entre políticos,
En las redes sociales esto también se mantiene igual. Ahora, aquí en nuestro país se usa esto en las redes sociales, pero cara a cara no se dice, como vemos en el Congreso, cómo se insultan los contrarios, pero según me dicen, personas que los conocen al final van y se toman un café o una copa de vino. Y entonces, ¿cómo nos tomamos esto? En que manipulan al público. Es un show. Entonces, hablamos, voy a dar una vuelta así un poco rara, Sí. pero creo que se va a entender. Estamos hablando de lo grave que son las fake news, noticias falsas, pero una escenificación teatral en el sitio donde se toman las decisiones políticas, Wow. ¿eso cómo nos lo tomamos? Exacto, ¿cómo nos los tomamos? Y después salen y se van a tomar una copa de vino. Entonces, yo ya llega un momento que vamos por supuesto que cuando algo es tan grave hay que intervenir, ¿no? Eso queda claro. Si es una cosa tan bestial que acabas con la vida de una persona, o hay personas que igual se llegan a suicidar por una campaña de acoso mediático, o que pase algo en un país, o que quiebre una economía por una mentira, ¿no? Esto no. Pero saliendo de casos tan extremos, entiendo que vamos a normativizarlo y regularlo todo, es que es muy complicado. No, y en esta época que vivimos, yo creo que no es posible. Y no es posible. Yo creo que no es posible. O sea que vamos a tener que discernir entre lo falso y lo verdadero. Es la única. Que es por lo que yo siempre apuesto, porque hay Es lo que único. leer, hay que contrastar y hay que tener sentido crítico, que siempre lo hubo. Sí. Hubo que hacerlo, pero antes había menos medios de información y ahora hay 200.000. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que uno apague la televisión, que uno apague el celular. No todo el día, porque está bien saber qué pasa en el mundo, ¿no? No, pero que use tu propio pensamiento crítico. Pero que también sepamos distanciarnos un poco porque los medios, las redes son adictivas. Y yo no sé cuál va a ser el futuro de las redes sociales. Yo creo que van a ser el gran medio de comunicación. No sé hasta qué punto de vista los canales de televisión clásicos van a seguir existiendo. Porque ya se está tendiendo los canales, sí van a subsistir, pero se están, vamos a decir, haciendo un proceso de adaptación a lo virtual. Sí. Canales digitales, canales que se pueden seleccionar lo que tú vas a ver y que imitan los formatos de los medios. Sí, es que también la falta de tiempo. Ya no nos podemos dedicar a aprender este programa que se pasa todos los días a tal hora de sentarnos en la televisión a verlo. Entonces, por eso, valga la cuña, este programa usted lo puede ver en YouTube y lo puede ver cuando quiera. Incluso yo oigo a veces programas que me interesan sin verlo, porque estoy haciendo otra cosa, entonces simplemente lo voy oyendo. Entonces el formato de la vida ha cambiado. Y ahí volvemos a una palabra que tú decías. Quizás esta misma variedad de ocupaciones hace que se diseñen mecanismos para atrapar al espectador y se hace cayendo en cuestiones de formas adictivas, o sea, produciendo materiales que tienen tanto morbo, o tanta emotividad, o tanto algo que te despierte, que te atrapa de una manera. Bueno, yo me acuerdo que antes de la pandemia, cuando comenzaron las series estas, yo pasé varias noches despierta viendo los capítulos de las series hasta que dije, no veo más series que tengan más de 3 capítulos. De hecho, ya ni esa veo. ¿Por qué? Porque es que dominan el cerebro humano y esto es muy peligroso. A ver, el truco está siempre en captar la emoción. Y esto no es ya las redes sociales, que los medios clásicos han aprendido y si tú ves los titulares en un periódico hoy en día, impactante noticia, y luego ves y la lees y dices tú, bueno, de impactante, bueno, un chisme sin importancia. Exacto. O brutal discusión y simplemente es que igual se vieron 2 personas y no se saludaron y fue la brutal discusión. Y se tiende a la exageración hiperbólica para atraer la atención. Esto también en YouTube. Sí, sí, los títulos. Los títulos que no tienen nada que ver con el contenido. Pero se sabe que esa regla del juego es necesaria y hay de captar la atención y se usa. Por eso no se puede juzgar un tema por un titular y una fotografía. Yo cada vez que veo algo en redes sociales o hasta casi pasa en la televisión, digo, voy a contrastar varias fuentes y a ver cómo es esto, porque a veces exagera mucho. Por ejemplo, y esto es muy reciente,
Que ojo, puede llegar a que pase algo, pero yo vi que ponen que Donald Trump expulsa de la Universidad de Harvard a los extranjeros. Ah, sí, Ya sí, lo he sí, visto sí, así sí. escrito. Sí, yo también. Yo, hombre, sí que es cierto que él está un poco contrariado y que quiere ir como controlando que haya extranjeros. Pero no expulsa nada. Lo que ha habido es, primero, que han manifestado esa intención, o de su deseo. Lo último es que ayer ha quitado las ayudas públicas, creo, o algún contrato que tenían del gobierno para presionar económicamente a Harvard. Pero no hay un decreto que diga, la coge todos los alumnos y échalos fuera. Los alumnos extranjeros siguen en Harvard. Pero yo ya leí que Donald Trump echó, y claro, es que eso ya es un hecho consumado. Si los echó es que ya están fuera. Claro, lógico, no cabe duda. Está que él está en ese deseo y está condicionando a Harvard. Bueno, esto que dices es como tal, pero como sabemos cuáles son los mecanismos de Donald Trump, incluso si fuese verdad, dijéramos, bueno, puede ser que sea para negociar. También. Y fíjate que también esta es una nueva forma, un nuevo mecanismo que va de acuerdo a los tiempos. Porque antes era muy difícil, en los tiempos de cuando yo era pequeña, era muy difícil que un presidente dijera una cosa y después saliera con otra. Bueno, no cuando yo era chiquita, hace 10 años. Hay dos cosas. Una, que antes cumplir la palabra socialmente era visto como algo más importante. De honor. Y luego que también los presidentes o los grandes dignatarios salían menos al espacio público. Y entonces, como hablaban menos, era más difícil que cayesen en contradicciones. Sí. Y ahora se da que la palabra no se valora tanto que se respete, o se sabe que algo que uno diga se va a olvidar a los 5 días porque hay mucha información. Y luego está el que están constantemente los líderes políticos, sociales o religiosos las 24 horas saliendo en los medios. Quizás esto ha democratizado y humanizado más estos líderes. Antes, como tú dices, bueno, antes todavía en la historia, cuando los reyes, los emperadores, los gobernantes, los papas, los sacerdotes, bueno, la misa se daba en latín, imagínate. Eran símbolos que los separaba del común ciudadano. Sin embargo, ahora viven todo el tiempo en manga de camisa, codeándose con la gente. Esto los acerca más, pero también esa humanización hace que tengan como que tener rasgos distintivos, y entonces quizás surgen líderes como Trump, por ejemplo, que tienen un histrionismo muy especial, y muchos otros. Ahora hay muchos que se parecen. Quizás queriendo, a pesar de estar cerca, pues exhibir cierta superioridad, pudiera ser. A ver, cada caso es un mundo, pero el de Trump es que, para empezar, él no es político. Vamos a empezar por ahí. Él es un gran empresario y es el gran empresario típico que se queda hace un monopolio, ¿no?, de donde está, y que es agresivo en sus tácticas. Y él aplica, yo creo, que las tácticas que él ha usado en el ámbito de las empresas para llevar el país adelante. Con sus aciertos en lo económico y a veces con sus desaciertos en la política internacional. Ahora, de hecho, es uno de los presidentes que ha cumplido sus promesas, que generalmente no pasa. Claro, entonces, hay algunas que no se le ha hecho tan fácil cumplir. Entonces, pero esto es una llamada a navegantes. Si por cumplir sus promesas la gente que le vota está contenta, sí, señores políticos, claro, sus promesas, claro, lógico. Porque ahí lo está haciendo bien. Nos gusten más o menos sus posiciones, pero el cumplir bien lo que él dice, que no siempre lo hace, porque también luego cambia de opinión y mil historias. No, y otra cosa, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que dijo que le iba a acabar en un día, es que esto no depende de él. No depende de él. No depende de él. De hecho, ahora ha acusado a Putin de ser una persona peligrosa, porque se da cuenta que es muy difícil el término de esta guerra. Vámonos a la pausa, amigos. Volvemos de inmediato.